Querida familia, una vez más les saludo para compartir con ustedes la reflexión de la semana. Hemos estado orando por nuestro país y por lo que se avecina. El domingo 25 de octubre recién pasado, Dios nos respondió con respecto a las opciones que teníamos para escoger. E independiente de lo que hayamos elegido, Dios ya respondió y por lo tanto no nos queda más que decir gracias, Señor. Oramos por eso y Dios nos respondió de esta manera. Ahora, ¿qué continúa después de esto? Porque a veces se hizo como un centro lo que iba a pasar el 25. Pero nosotros, como lo hemos dicho muchas veces, independiente del resultado del día domingo, la iglesia continúa haciendo su tarea. La iglesia tiene un norte y ese norte lo fijó el Señor, no lo fijó el hombre. Y ante el hecho real que tenemos del avance de la inmoralidad, de la corrupción, de la violencia, de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, en casi todos los niveles de la sociedad en la que estamos, se hace absolutamente necesario que nosotros como iglesia despertemos frente a estos nefastos acontecimientos. Y es preciso dejar toda nuestra comodidad, nuestra pasividad. Es necesario que nos levantemos, es tiempo que levantemos nuestra voz profética, porque la iglesia tiene una voz profética en el mundo que estamos, apuntando a ser un pueblo influyente en nuestra nación y un pueblo que está llamado en esta hora a actuar, pero actuar de acuerdo a los principios y a cómo Jesús nos enseña que tenemos que hacerlo. Y de esta manera afectar a nuestra generación, afectar a nuestra sociedad. Jesús nos dijo que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Esto está en Mateo capítulo 5, versos 13 al 16. Jesús no dice, ustedes serán o ustedes podrían ser, sino que Jesús dice, ustedes son. Ya nos identifica Jesús y nos da una tarea asumiendo nuestra responsabilidad como tales. Somos luz del mundo y sal de la tierra. Y entendemos que la sal se refiere a influencia, que debe desplegarse en toda la sociedad en la que estamos insertas, sobre todo en estos tiempos. Se está hoy día elaborando la nueva constitución de nuestra nación, de la cual nosotros no podemos estar ausentes. Quizás no vamos a poder participar en forma directa, pero nuestras oraciones, nuestra intercesión, nuestro clamor delante de Dios tiene que permanecer. Y en ese aspecto somos llamados a ser sal, para hacer influencia y desplegarnos en la sociedad en la que vivimos. Y la luz nos habla de ser modelos para los que nos rodean, ser ejemplos, como lo hizo Jesús. Nosotros tenemos nuestra confianza y nuestros ojos puestos en Jesús, que está en el trono, y que Él tiene todo el poder en los cielos y en la tierra para producir todos los cambios que se necesitan para que su reino sea extendido, para que nuestro país sea ganado para Él. Porque todo está bajo su autoridad, todo está bajo su control. Y Dios quiere que nosotros seamos sus instrumentos para que esa realidad espiritual se concrete en nuestra nación. Jamás una persona pronunció las palabras semejantes a las que pronunció Jesús, de las cuales tenemos que estar totalmente cada día despiertos a ellas. Lo que Él dijo, que Él era la única solución que el mundo tenía, era la única respuesta que la humanidad necesitaba. Porque todas las respuestas que nosotros podemos ver que da el hombre son temporales y que no tienen efecto eterno. Y el único que tiene un efecto eterno es Jesús en nosotros. Por tanto, Jesús antes de ascender nos encomendó una tarea, y esa es la que tenemos que continuar haciendo y seguir haciendo. Y teniendo claro que Jesús es la solución para todo. Y Él le dijo a sus discípulos, vaya y hagan discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Esa es la tarea que Dios nos mandó a hacer. Hacer discípulos a todas las naciones. Lo hemos repetido muchas veces, ya sabemos que está en Mateo capítulo 28, versos 19-20. Pero es necesario en este tiempo, de acuerdo a los acontecimientos, recordarlo, tenerlo grabado en nuestros corazones, para no perder el rumbo que Dios quiere que tengamos como
como discípulos de Jesús y como la iglesia aquí en la tierra. Estos sencillos hombres que escucharon lo que Jesús les dijo, eran hombres sin muchas letras, perdón, y después de ser llenos del Espíritu Santo se lanzaron a la gran comisión que Jesús les dio. Y gracias a Dios nosotros tenemos hoy día al Espíritu Santo con nosotros y podemos también lanzarnos a esta tarea que Dios nos ha encomendado. Tal fue el impacto que produjeron los discípulos en su época, que después de unos 250 años del Imperio Romano, había grandes regiones que ya estaban pobladas y había muchos seguidores de Jesús. Y hasta el mismo emperador de Roma, Constantino, en el año 311 se convirtió al cristianismo y estableció que la religión del imperio iba a ser el cristianismo. Y es interesante pensar y analizar que ellos no tenían los medios que tenemos nosotros hoy día. Nosotros tenemos la internet, tenemos la televisión, tenemos la radio, tenemos autos, tenemos aviones, tenemos teléfonos, celulares, tenemos computadores. Tenemos una serie de elementos que estos hombres no tenían, pero igual hicieron la tarea y lograron tal crecimiento. ¿Qué es lo que tenían ellos que nosotros tenemos que guardar y tener? Ellos tenían la convicción profunda que Jesús es la única respuesta que el mundo necesitaba. Y esa tiene que ser también nuestra convicción. Las respuestas no vienen de la política, no vienen de un plebiscito, no vienen de una opción u otra, sino que las respuestas vienen de Jesús. Y cada uno de nosotros puede dar testimonio de esa realidad. Dios nos transformó, Dios nos cambió, pero eso solamente es una parte del proceso que Dios comenzó con nosotros. Tenemos que continuar con la tarea que nos encomendó, continuar con otros, con la misma convicción que Jesús le transmitió a los discípulos y con lo como los discípulos, estos hombres sin mucha letra, hicieron parte de su vida. Jesús cuando dio la orden, fue bien específico. Dijo, id y hacer discípulos a las naciones. No dijo, hagan reuniones, hagan grupos caseros. Si bien es cierto, eso es parte del funcionamiento de la iglesia, pero lo más importante que tenemos que hacer es hacer discípulos de Jesús. Esa es la tarea que tenemos. Y leyendo la Escritura en estos días, el Señor me llevó a leer Isaías 55, el capítulo completo. Quiero compartir con ustedes los dos primeros versículos, que dice Isaías 55, 1 y 2. Todos ustedes los que tienen sed, vengan a las aguas, y ustedes los que no tienen dinero, vengan y compren y coman, vengan y compren vino y leche sin que tengan que pagar con dinero. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no sacia? Escuchen bien y coman lo que es bueno, deleítense con la mejor comida. Eso es lo que nosotros tenemos que comunicarle a la gente. Decirle a la gente, vengan a las aguas, ustedes los que están sedientos, porque hay muchos sedientos. Vengan y compren sin dinero. No gasten en lo innecesario. Escuchen bien, la única respuesta que tiene cada uno de los hombres en esta tierra es la vida de Jesús. Jesús también dijo, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. ¿Qué es lo que necesita hoy día la gente? Necesita descanso para sus almas. ¿Por qué? Porque la gente no sabe vivir, no sabe cómo vivir. Nadie le enseñó a vivir. Hoy día tenemos colegios, tenemos universidades en Chile, institutos de capacitación, una serie de instancias de educación, pero ninguna de ellas enseña a vivir. El único que nos enseña a vivir es Jesús. Y nosotros tenemos la gran tarea de llevar adelante este desafío, de enseñar a los hombres por medio de Cristo a vivir. Y la primera responsable de enseñar a vivir fue la familia, pero falló la familia. Y por tanto se involucró a la sociedad. Hoy día vemos los jóvenes, ¿verdad?, que están desorientados. Vemos el año pasado la protesta que se hizo a nivel nacional, lo que se llamó la rebelión del octubre, el 18 de octubre, ¿verdad?
donde había muchos jóvenes, adolescentes tirando piedras, jóvenes que no tienen contextos de familia, tienen familias disfuncionales. Y tenemos un ejemplo de cómo falló la familia porque no saben cómo vivir, nadie les ha enseñado a vivir. Jesús nos está diciendo, vengan a mí y lleven mi yugo y aprendan de mí para enseñar a vivir a la gente. Él está ofreciendo una solución radical a todas las personas y nosotros tenemos que tener una convicción de ello y tenemos que llevar esta buena noticia a muchos que lo necesitan. Entonces, lo esencial que Dios nos mandó a hacer en la gran comisión es hacer discípulos. En el mundo no hay dos clases de personas, los que son discípulos y los que no son discípulos. Nosotros tenemos una tarea grande que hacer. Y Dios nos ha hablado en este tiempo que vamos a crecer, que en los tiempos difíciles es donde la iglesia crece aún más. Entonces tenemos que oír lo que Dios está hablándonos y tenemos que ir a ser discípulos. Nuestros objetivos son hacer discípulos para el Señor. Como Él dijo, hagan discípulos, bautícenlos, para que estos aprendan a vivir y aprendan a vivir el evangelio del reino y del gobierno de Dios. Y segundo, tenemos que enseñar a estos discípulos, ¿verdad? Formarlos, enseñarles a llevarlos al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, que seamos formados a la estatura de Jesús, enseñándoles a que guarden todas las cosas que Jesús nos ha enseñado y que cada uno de nosotros ha aprendido. Entonces tenemos una gran tarea, tenemos que discipular a las naciones, tenemos que hablar con amor, con amabilidad, con respeto, con humildad, ¿verdad? Ser ejemplo en nuestras palabras, hablar siempre la verdad, no quejarnos, no hablar mal de los ausentes, etc. Tantas cosas que hemos recibido y han sido enseñados. Estos son los testimonios que tenemos que dar y enseñar a otros hombres que Dios quiere alcanzar para Él. Tenemos que enseñar del amor al prójimo, a trabajar con diligencia, responsabilidad, donde Dios nos pone a trabajar, a administrar bien nuestros dineros. Bueno, la lista es larga de las tareas que tenemos que hacer para enseñar a otros a vivir. Entonces, tenemos nosotros en nuestras manos la solución, la única solución y total solución para este mundo, que es Jesucristo el Señor. Y así le dijo a los discípulos Jesús, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Hermanos queridos, cumplamos nuestro rol, cumplamos nuestra función, no nos desanimemos por lo que el mundo vive, no nos desanimemos por quizás las respuestas que nosotros hemos querido no han llegado, sino que miremos a Jesús, poner los ojos en Jesús, en nuestra esperanza, poner los ojos en Cristo en nuestra vida. De Él viene la respuesta, de Él viene toda la necesidad que necesitamos suplir en nuestras vidas. Así que yo les animo, no miremos hacia el lado, no miremos hacia atrás. Tenemos hoy día que enfrentar un mundo que está enfrascado en distintas ideologías, en distintas religiones, en distintas formas de vivir, pero hay una sola, la que Jesús nos enseña. Hay una sola, la que Jesús nos transmitió, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Y recordemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad que están en las regiones celestes. No es contra las personas. Las personas Dios las ama. Y Jesús murió por cada una de esas personas. Y nosotros tenemos que alcanzarlas para Él. Esa es nuestra tarea, hermanos queridos. Esa es nuestro norte. Para allá tenemos que caminar. Mirando a Jesús sin dejar hacer la tarea que Él nos encomendó. No nos desanimemos. No pongamos los ojos en los hombres, no pongamos los ojos en los resultados políticos, pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo el Señor. Un abrazo, que el Señor les siga bendiciendo y animémonos a alcanzar las naciones en esta gran comisión que Jesús nos dio. Un abrazo.